Estamos charlando ya con Juan Gasparini, periodista, escritor, en este momento además en la Argentina puntualmente como iba a decir testigo y no sos lamentablemente testigo, sino protagonista. Víctima y testigo. Exactamente, aunque el término testigo cabe, pero a mí no me gusta en realidad. En los juicios que se están llevando a cabo estuvo detenido desaparecido en la ESMA, Tigre Acosta y una compañía maravillosa de gente, ¿verdad? Bueno, gracias por estar. Y Juan decía que éramos muy irreverentes todos. Es que vos venís desde hace mucho tiempo, estás en Ginebra, que debe ser tanto más sobrio y recatado todo, ¿no? No, digamos, también hay en Europa programas irreverentes. Me parece bien que uno tenga la capacidad de reírse incluso de uno mismo, pues si no la vida es muy aburrida. Sí, sobre todo reírse del otro. Ahora, qué bueno, Juan, que te hayan quedado ganas de reírte, ¿no? Porque cuando uno lee tu testimonio, cuando charlábamos en el refugio, tenés un récord, por decirlo de la manera más terrible, de persona con grillos puestos, ¿es así? Habla de los, sí, grilletes en la detención. Sí, era una forma también de sujeción psicológica, te encadenaban en los tobillos y incluso dormías con esos grillos. Y bueno, desgraciadamente estuve encadenado un año, entre enero del 77 y diciembre del 77. Viniste, vos quedaste después de que milagrosamente te liberan, después de haber paseado por más de un centro clandestino de detención, terminás exiliado en, no sé cuál es el trayecto, en general los exiliados hacían como varios puntos hasta llegar a fincarse en algún lado, pero tu destino hoy por hoy es Suiza, estás viviendo en Suiza, y viniste puntualmente para declarar en este juicio. Efectivamente, el Ministerio Público, cuando se organiza el juicio oral, presenta una lista de potenciales testigos. Se me comunicó eso, me preguntaron si estaba de acuerdo en testimoniar, yo dije que sí, yo había declarado en la instrucción y después, bueno, se tuvo que organizar este viaje porque, bueno, había distintas fechas, es una cosa que se discutió durante bastante tiempo. Este juicio comenzó en diciembre del 2009 y, bueno, finalmente se fijó una fecha y hay un fondo del Estado administrado por el Consejo de la Magistratura para pagar los gastos de los testigos, ya sea que tienen que viajar de una provincia a otra dentro del país o mucha gente que se tuvo que ir al exilio después de haber estado presa, vive en el extranjero. Bueno, se me pagó el pasaje para venir y bueno, estuve 6 horas declarando en el tribunal. Y te presentaron, digo, el revisar y el pensar en el infierno que uno vuelve a meterse a la hora de declarar y recordar las torturas espantosas, el verle la cara a quienes las perpetraron, porque había presentes allí. ¿Dudaste, sabiendo que te ibas a volver a meter en el infierno? Y es entendible la duda, y es entendible a lo mejor decir yo no puedo volver a meterme ahí. No, yo creo que tiene también un costado saludable, es decir, hay un efecto de catarsis, y la verdad que para mí fue un poco con honor y un cierto placer poder venir a contar a un tribunal de una sociedad hoy democrática lo que a mí me pasó, lo que me hicieron los militares, lo que me obligaron a hacer, es decir, me tuve que ir al exilio porque mi seguridad cuando me liberaron no estaba garantizada en la Argentina. Tuve que empezar mi vida de nuevo, aprender una lengua que yo no sabía, o sea, empezar a los 30 años con otra cosa. Y fue allí, en Suiza. Con hijos, ¿no? Claro, bueno, y con hijos menores. Y además asesinaron a tu esposa y quien la asesinó te lo contó además, ¿no? Sí, digamos, uno de ellos que participó en esa operación de asesinato me dijo que le había dado el tiro de gracia a mi compañera Mónica Jáuregui, que fue asesinada. Bueno, yo recuperé después de mi liberación mis 2 hijos que yo tenía con ella. Bueno, hubo un peregrinar bastante complicado hasta que llegué a Suiza. Tuve que conseguir documentación falsa, llegué a Suiza con documentación falsa, eso está previsto en la Convención Internacional para los Refugiados. Suiza no digamos, te exige. No es delito, cuando uno demuestra que uno está escapándose. Después te piden que vos tenés que demostrar tu verdadera identidad, que es lo que, pero no te piden la documentación falsa que utilizaste. O sea, el exilio también es un castigo, no solamente la tortura y el cautiverio ilegal, sino también tener que irte afuera. Y el desarraigo, empezar de nuevo, todo. Sí, porque finalmente nunca te integras afuera. ¿Y hoy estás allá? Hoy estoy allá, bueno, yo rehice mi vida, estudié periodismo en una universidad, en la Universidad de Friburgo, una universidad católica. Me diplomé en periodismo en el año 85 y después tuve alguna otra actividad universitaria, hice una tesis de doctorado.
Y bueno, ahora sobrevivo como periodista, está cada vez más difícil, Europa está muy mal, pero bueno. Pero es interesante porque desde allí seguramente escribirás muchísimas cuestiones que tienen que ver con la temática, pero el escritor me parece que quedó en la Argentina, ¿o estoy equivocada? Digo, la temática, yo lo que he leído que vos has escrito tiene mucho que ver, quizás porque se publica acá lo que tiene que ver con lo nuestro, pero ¿pasa algo así? Bueno, yo hago periodismo en Europa, pero hago periodismo en castellano. Es decir, vendo la realidad básicamente suiza y sobre todo de Naciones Unidas, que tiene la sede europea de Naciones Unidas, está en Ginebra. Trabajo en español. Y como allí están radicados todos los organismos de Naciones Unidas sobre derechos humanos, me he hecho un poco especialista en el tema, lo cual tiene un doble interés para mí, porque yo he sido también víctima de la represión. Y en ese sentido hay que subrayar, digamos, el papel de liderazgo que tiene la Argentina en este momento a nivel internacional, en sacarse de encima todas estas lacras que tienen que ver con el pasado dictatorial. Estamos rodeados de países que todavía no han podido sacarse de encima las leyes de amnistía. Chile, Lula tiene 2 mandatos y no pudo sacarse de encima la ley de amnistía. Uruguay tiene una ley de amnistía aprobada por referéndum. En este caso yo creo que lo que ha ocurrido en este país, en el 2003, la anulación de las leyes de amnistía y el reinicio de los juicios que quedaron bloqueados en 1985, porque después de la condena de las juntas militares los procesos iban a comenzar, vinieron las leyes de amnistía y todo eso quedó bloqueado. Todo lo que ha pasado del 2003 a la fecha me parece muy saludable y tiene un gran reconocimiento internacional. Tenemos en este momento alrededor de 90 condenas ya de militares y me parece muy saludable para el pueblo argentino y para el Estado. Por suerte, Editorial Norma reeditó El banquero de los montoneros, Greiber, ¿no? Porque la verdad, yo lo voy a decir, era un libro que yo siempre estaba buscando y no lo encontraba, teniendo en cuenta para ver esa historia fascinante que fue la de el banquero Greiber, que se suma a que ahora el tema papel prensa está en primera plana. Y vos tenés un capítulo importante sobre la historia de papel prensa. Contanos un poquitito. Bueno, ha sido una grata sorpresa esta iniciativa del Gobierno Nacional de abrir una asignatura pendiente. Es decir, el Nunca Más, 1985, estableció las responsabilidades en la represión de los militares, pero quedó pendiente las complicidades civiles. En el campo de concentración del cual yo soy sobreviviente, se calcula que el botín de guerra, como se llamaban ellos, asciende a 70 millones de dólares. Te quitaban la ropa, los muebles, la casa, el auto, y después ellos no se querían quedar con objetos, sino que revendían concretamente. Y eso no lo hacían ellos, los militares, lo hacían sus cómplices civiles. Pongo un ejemplo que me concierne directamente porque yo fui testigo de todo eso. En este caso me parece muy saludable porque el capítulo de papel prensa abre la posibilidad de trabajar esta asignatura pendiente, lo que no pudo hacer el Nunca Más, es decir, establecer las complicidades de los civiles. Este libro yo lo escribí en 1990, ha sido reeditado ahora porque, bueno, es la historia de un joven banquero argentino que entre los 26 y los 35 años constituyó un pequeño imperio financiero donde la joya reina era papel prensa, es decir, todo ese imperio financiero era para construir un poder industrial en la Argentina cuya empresa dominante era papel prensa. Que destaquemos que a vos en la detención te preguntaban por esta cuestión. Efectivamente. ¿No? Digamos, el porqué también del interés y el porqué, el empezar a investigar. A vos te preguntaban mucho sobre cuál era el rol de Greiber en los montoneros, te preguntaban por 2 doctores que vos no conocías, decías, ¿no? Exactamente, sí, yo eso lo escribí en, digamos, hay un capítulo testimonial en un libro que yo escribí en 1988 que se llama Montonero Final de Cuentas, que es el reflejo en castellano de mi tesis de doctorado en la Universidad de Ginebra. Y allí yo analicé el fenómeno desde afuera, pero había un capítulo testimonial donde yo conté un poco mi vínculo con todas esas problemáticas. Y en el caso de Greiber, bueno, la represión a veces avanzaba bastante a ciegas, detenían a gentes en masa, a granel, y te preguntaban cualquier cosa. En el libro vos tratás de demostrar, y creo que lo lográs, que a Greiber lo mataron. Sí, yo trabajo lo que se llama la hipótesis del asesinato, con los indicios que yo junté, prensa americana, prensa mexicana. El accidente, entre comillas, tuvo lugar en México. Él vivía en Nueva York, pero no tenía residencia fiscal en los Estados Unidos. Viajaba todos los viernes a Acapulco, donde vivía su familia, y volvía los lunes a Nueva York. Aprovechando esa situación, esa rutina, digamos, de él, yo creo que se hace
el atentado. Y bueno, el atentado es consecuencia de la dictadura militar que informa a los servicios de inteligencia norteamericanos de que este joven banquero había aceptado en inversión una suma de dinero importante, 17 millones de dólares, de los montoneros, como aceptaba dinero de un montón de otra gente, porque constituyó un imperio financiero de 200 millones de dólares, con 2 bancos en Nueva York, con un banco en Bélgica, con un banco en Israel, etcétera. Entonces, todo eso era para tener poder inmobiliario y poder industrial en la Argentina. Él utilizaba los bancos para todo eso. Entonces, en mi libro ya está contado, escrito en 1990, el plan de la dictadura para quedarse con esa empresa. Digo plan porque la dictadura contrató a una empresa americana para hacer un análisis de imagen y ver cómo podía mejorar su imagen ante la población argentina. Y allí se les dijo de que tenían que tener medios de prensa adictos que hablaran bien de la dictadura. Muerto el jefe de la empresa, situación de iliquidez transitoria y temporaria, hacen presión sobre Lidia Papaleo, la viuda de Greiber, que por ser la madre de la heredera, es la hija menor que había tenido con Greiber, era la única que podía decidir, y hay, como parte de un plan, la dictadura hace presión para que se ceda esa empresa a los 3 diarios que la compran en esas condiciones que fueron totalmente catastróficas para la familia. Lo que se agrega ahora, y con esto termino, lo que se agrega ahora con el informe presentado por la Presidenta de la Nación el 24 de agosto, es que además de esas presiones, para implementar ese plan de desapoderamiento, que se tenía que hacer en la legalidad, porque los 3 diarios que recibían papel prensa no iban a aceptar recibirlo de personas que estuvieran secuestradas, además de esas presiones de la dictadura, de ese plan siniestro, hay indicios que se aportan ahora de que también civiles contribuyeron en esas presiones. Y bueno, ahora el tema está en la justicia, eso ha tenido una traducción, el informe presidencial ha tenido una traducción a través de la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Derechos Humanos, y bueno, corresponde a la justicia dirimir si esas presuntas complicidades civiles tuvieron lugar de forma significativa en este proceso. Juan Gasparini, autor de El banquero de los montoneros Greiber, un libro que se escribió hace más de 10 años, hace... 1990. Bueno, bien, 20 años, así que oportunismo, salvo la reedición, que en buena hora para que la gente lo lea, pero digo, es un tema que viene preocupando a quienes hacen periodismo, sobre todo porque el nicho tiene que ver con eso, hace muchos años, y este es un libro muy serio, muy bien documentado. Si querés informarte un poquito, tenés este libro que es muy piola. Juan, gracias, y gracias particularmente por tu valentía en todo el tema de los juicios, por los que no están. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y continúen siendo irreverentes. Gracias, lo intenta, no podemos evitarlo.